54 dice así: regocíjate, oh estéril, ¿sí o no?, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más, diga más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y luego dice: ensancha el sitio de tu tienda. Diga ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Fíjense que al leer esta maravillosa escritura, nosotros vemos una vez más a Dios conectando a su pueblo con la promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjense que Dios le dijo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Así que lo primero que Dios hace para Israel y para la iglesia hoy es que nos está dando una demanda y una promesa. Si tú miras el texto y lo dejas ahí en el texto un ratito, por favor, Isaías 54, en el texto de Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda, verso 2. Fíjese que es el cántico del regreso de los exiliados a su tierra. Al volver a Dios como una mujer repudiada a su marido, el relato nos habla que Israel olvidará la vergüenza de su pasado y entrará en la bendición de su futuro. Y el paralelo es casi idéntico, porque fíjense que la iglesia sale de la esclavitud del pecado y entra en la bendición de la realidad de la presencia de Dios. La iglesia vuelve como la amada del Señor a una relación de intimidad extrema y fascinante con Dios. Este relato nos habla de que volvemos a recuperar nuestra intimidad con Dios, pero también heredamos sus promesas. Así que les digo que aquí encontramos una demanda y encontramos una promesa. La demanda es: regocíjate, oh estéril, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. O sea, en medio de las circunstancias en las que tú estás, empieza a mirar con fe y regocíjate. Levanta canción y da voces de júbilo, le dice a Israel que viene llegando del exilio. Y nos dice a nosotros que salimos del mundo, ¿cierto?, a Dios, que salimos de Egipto, por así decir, del mundo de la incredulidad, ahora a ser la iglesia del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más es en la demanda. Levántate, o sea, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Y la demanda sigue, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Entonces, y la promesa por entrar, ¿cierto?, en esta demanda es la misma dada a Abraham. Porque fíjate, le dice a Israel: porque te vas a extender. Aquí habla de multiplicación. Te vas a extender. Estamos dentro de una unción de multiplicación. Te extenderás. Te vas a extender a la mano derecha, te vas a extender a la mano izquierda. Tu descendencia va a heredar naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, esta palabra es para creerla, y esta palabra, mis hermanas y mis hermanos, es para obedecerla. Esta palabra está viniendo para aquellos que en esta hora de la historia tengan y tienen un vientre de fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esta palabra en esta hora Dios nos está permitiendo darla, porque Él está esperando que hayan vientres de fe. Un vientre de fe que concibe lo que viene de la boca de Dios y le cree a Dios y se hace fecundo. Dios dice: regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Así que el primer punto es de estéril a fecundo. Y esta palabra es para ti. El primer punto a oír:
¿cierto? Ahí puedes poner en la pantalla, de estéril a fecundo. Esta palabra viene para cualquier persona que no conoce a Dios, pero viene también para cualquier hijo de Dios que en alguna condición en su vida, en algún momento en su vida, está en una condición en donde las cosas no suceden, ¿no? Entonces, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, viene para cambiarte de esterilidad a fecundidad, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice el Señor. Entonces, Dios te promete más. Dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa, la que estuvo desamparada, ¿no? Más son los hijos de la desamparada. Entonces Dios nos está llamando a conectarnos y concentrarnos en la visión de ensanchamiento. Él dice, quiero que empieces a creer por más. La demanda es, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué? Porque Dios te está sacando de una condición de esterilidad a una condición de ser fecundo. ¿Para qué te saca? Para ensancharte. Dice, ensánchate en fe, ensánchate en obediencia, ensánchate en entrega, en amor, ensánchate en amor a Dios, ensánchate en amor al prójimo, ensánchate en fe para creer por más. Me encanta lo que el Señor dice a Israel y a nosotros en Isaías 51 del 1 al 4. Cuando leí este pasaje me bendijo mucho porque habla de Abraham, porque habla de fe y porque nos enseña a nosotros a ver como Dios ve. Pero mira, Dios te saca de donde estás y para qué, ¿no? Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te saca de ser estéril a ser fecundo, pero te saca para ensancharte también. Y dice Isaías 51 del 1 al 2: ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, mírenlo. Miren a Abraham, el padre de la fe, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Dice, cuando yo lo llamé, está hablando de Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Él era solo uno. Era solo uno. Ahí dice, lo llamé. Y dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Le está hablando a Israel. Abraham tenía 100 años, Sara 90 años. Mírenlo, aprendan de ellos. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Pero dice, y lo bendije, y el resultado de esa bendición, ¿qué fue? La multiplicación, el ensanchamiento. Dios siempre mira en términos de avance. Dios siempre mira en términos de vida y no de muerte, de luz y no de tinieblas, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad. Cualquiera sea la situación en la que te encuentres, Dios te invita a creerle a Él, porque la fe abre puertas para que Dios obre. ¿Sabe? Dios tiene tantas ganas de bendecir a la gente, se encuentra con un solo tope, y es un tope que al Dios Todopoderoso no le permite. Mira lo que digo, al Dios Todopoderoso no le permite avanzar, y es la incredulidad del corazón. Pero cuando eres capaz de creerle a Dios, entonces empiezas a mirar, mira lo que soy capaz de hacer. Llamé a Abraham cuando Abraham era solo uno, o era uno solo, pero yo lo llamé, pero yo lo bendije, y como consecuencia de esta bendición, entonces yo lo multipliqué. Y el texto, para los que están ahí mirando en la Biblia también, puede dejarlo ahí mientras tanto, sigue diciendo, sin duda el Señor consolará a su pueblo, consolará todas sus ruinas, ¿no? Y dice, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría, regocijo, acción de gracias y música de salmos. Mira la bendición tan maravillosa. Es que cuando viene la palabra de Dios, Dios nos saca de donde estamos. Dios le prometió multitudes a Abraham, y esto lo hizo cuando Abraham era solo uno. Entonces, cuando hablamos de ensancharnos para tener una visión de multitudes, una de las cosas que no se nos debe, o que se nos debe activar, es nuestra visión espiritual. El Señor viene para activar nuestra visión espiritual, para cambiar nuestra manera de ver a cómo Dios ve.
Abraham llegó a ser un hombre a quien se le prometió multitudes. Sin embargo, una de las cosas que Dios tuvo que trabajar con el patriarca antes de ver manifestada la promesa fue su mirada espiritual. Y eso es lo que seguirá haciendo con nosotros aquí en Arica. Eso es lo que ha hecho siempre, ha sido el patrón de Dios. De hecho, de Jesús dijeron: ¿de Belén podrá salir algo bueno? ¿No? Siempre nosotros podíamos en el pasado ser mirados como olvidados por Chile, porque estamos en un territorio así como que Chile que terminaba en Iquique. Pero bueno, independiente de la mirada que tenga la gente, Dios tiene una mirada distinta con respecto a nosotros. Dios tiene una mirada distinta con respecto a nuestra ciudad. Nosotros nos hemos atrevido a darle un nombre a esta ciudad. Le hemos llamado la ciudad del aceite de la unción. No por cualquier cosa esta ciudad tiene olivos. No por cualquier cosa esta ciudad está en un lugar estratégico. Y no por cualquier cosa Dios ha permitido que en esta ciudad florezca la mejor gente que Él puede considerar, y que son sus hijos. Tú y yo estamos en esta ciudad, y si estamos con Dios, esta ciudad tiene esperanza. Amén. Creemos por cosas mejores. Así que Dios nos ha cambiado nuestra manera de mirar. Él cambia tu mirada por la mirada de Él. Génesis capítulo 15, verso 5. Luego el Señor dice cómo trató con Abraham. Lo sacó fuera. Luego el Señor le llevó afuera y le dijo a Abraham: mira hacia el cielo. Estoy hablando que tiene relación con ensancharse. Le dice: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa. Luego le dice: si puedes contarla. Y Abraham seguramente empieza este ejercicio de empezar a contar las estrellas. Pero mira al cielo primero, mira la expansión primero. Dios lo saca de su reduccionismo. Pareciera que siempre es así. Nosotros tenemos un reduccionismo que nos dice: no sé, no puedo, no tengo. Y Dios empieza a hablar contigo, a decirte: sí sabes, porque tienes la mente de Cristo. Sí tienes, porque yo voy a suplir todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria. Y sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él siempre trabaja sacándonos de esa condición. Mira al cielo. Dice: mira al cielo. Dios piensa en los muchos. Dios ama a las multitudes. Y solo la mirada de Dios hará que nosotros veamos como Él es. Desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos invita a caminar muy cerca de Él, a confiar en su amor, a creer que la Biblia dice que el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor ilimitado. Dios es bueno, su amor es eterno. Y en la medida que caminamos con Él, vamos aprendiendo a ver como Dios ve. Y fíjense que nuestro Padre es un Dios apasionado. Él tiene pasión por la extensión de su reino. Él tiene pasión por su iglesia. Él tiene pasión por sus íntimos. Él tiene pasión por los perdidos. Él tiene pasión por su pueblo Israel. Él tiene pasión por las naciones. Y en la medida que caminamos con Él, Dios dice: quiero que aprendas a caminar mirando el cielo. En sentido figurado, el cielo representa la vida, el cielo representa a Dios mismo, el cielo representa la esperanza para cualquier nación, para cualquier pueblo, para cualquier ciudad, cualquier persona. Abraham es un patriarca a quien se le hacen maravillosas promesas, y una de ellas es la de ser padre de muchedumbre de gente. Tú a lo mejor te has mirado y dices: yo no soy padre, tú dices. A lo mejor los que no tuvimos papá o no caminamos tan cercano con nuestros papás, porque todos si estamos aquí tuvimos un progenitor, pero un padre que caminara con nosotros a lo mejor no lo tuvimos. Pero sabes que Dios te dice, aun cuando, mira, si te dejare tu papá, tu mamá, con todo esto el Señor te recoge, y te recoge para acercarte a su corazón y enseñarte a ser como Él. Y Él dice: yo te voy a hacer padre a ti, te voy a hacer padre con un corazón que dé frutos y que tenga hijos a los cuales atender. Es un privilegio el ver tanta gente que está viniendo a la escuela ministerial, tanta gente que está viniendo a nuestras reuniones.
y nosotros estamos siendo protagonistas, estamos siendo parte de la solución y no del problema. Es un privilegio atender a las personas. Había terminado en la mañana, hice la escuela ministerial, en la tarde los dos grupos extraordinarios, escuela ministerial. Y corrí a mi casa y había un matrimonio que lo esperamos para almorzar, así que terminé en la mañana, me levanté temprano, ahora estoy hablándote de la agenda de ayer, vine a la escuela ministerial, terminé, fui a la casa a atender al matrimonio, despedí al matrimonio y me vine corriendo a hacer la escuela ministerial. Y entonces ya todos se fueron y estaba desenchufando el televisor y estaba llenando la carpeta, y entonces aparece un discípulo y me dice: el estadio está vacío, la multitud a casa va, las luces se apagan y el sonido ya no está. ¿Se acuerdan de ese canto de Marcos Witt, no? Y dice algo así como que de repente me hallo solo, en silencio y sin hablar. Y dice que escucha, lo único que él escucha, se hace la pregunta: ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y yo creo que todo, no importa cuál sea el precio que tengamos que pagar, haciendo la obra de Dios, gastándonos en Dios, teniéndole paciencia a los discípulos, ¿cierto? Y que hay que estarlos teniéndoles paciencia a aquellos que dicen que se van de la iglesia, que después regresan, y todas esas cosas que nos pasan y que nos hacen doler el corazón, pero nos hacen tener paciencia y entregarnos. Y uno se pregunta a veces: ¿por qué lo hago? Y la respuesta es por ti, por el amor que tú me has dado, es por ti, ¿cierto? Así dice el canto, ¿no? Así que hacerlo por Él y gastarse por Él es un deleite. De verdad que es lo mejor en donde tú puedes invertir tu vida. Y de alguna manera aprendes a ser padre. Entonces ya no te llamarás, fíjense que Dios le dice eso a Abraham: yo te voy a hacer padre de muchedumbre de gente. Y Dios habla con Abraham y le dice en Génesis 17:5, que no está ahí la pantalla, pero usted lo puede leer en su Biblia: ya no te vas a llamar más Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Si nosotros estudiamos detenidamente Génesis capítulo 12 al 15, vamos a descubrir que Dios lleva al patriarca a un proceso de sincronizar su corazón con el corazón de él, para que este hombre escogido por Dios vea y atrape lo que Dios tiene preparado para él. Abraham, has estado por tantos años siendo estéril, ya tienes 100 años, tu mujer 90 años, y ahí recién nació, cuando él tenía 100 y su mujer 90, recién nace Isaac. Abraham estaba lidiando si acaso Eliezer, su criado, iba a ser su heredero. Pero Dios es experto en llegar a personas en estado de esterilidad. Cualquiera sea tu estado en que tú piensas: yo no tengo vuelta, parece que tenían razón aquellas personas que me maldijeron, que dijeron que yo no servía, dijeron que yo, no sé, era la oveja negra, que todo lo hacía mal. Pero tú tienes que entender y recibir la palabra que Dios tiene para tu vida, diciendo: yo cuando vengo a un estado de esterilidad es para sacarlo y para que piense en multiplicación, para que piense que si era parte del problema, hoy yo lo hago parte de la solución. Así que, mi querido, si Dios te llamó, entonces tienes que sentirte orgulloso que tienes un Padre maravilloso que siempre va a estar contigo, que Él te va a enseñar tus caminos y sus caminos, y todo lo que toque tu mano va a prosperar, porque esa es su promesa. En medio de cualquier circunstancia, Dios te va a invitar a sincronizar tu corazón con el de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere decirte: yo quiero acompañarte para que tú atrapes lo que yo tengo y he tenido preparado para ti. Así que además de mirar el cielo, el Señor dice: yo quiero que empieces a contar las estrellas. Si es que las puedes contar. Abraham aparece por primera vez en Génesis 11. Inmediatamente después del intento de la construcción de la Torre de Babel, por ahí aparece Abraham. Y los estudiosos hebreos dicen que Abraham posiblemente fue uno de los que pudo haber estado involucrado en dicha construcción. No se olviden que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y uno de los propósitos de esa torre era llegar al cielo,
poder acercarse a las estrellas. Babel, como todos sabemos o gran parte sabemos, es la cuna del horóscopo y la idolatría de los signos del zodiaco y veneración a las estrellas, para de ahí producir a través de adivinación el futuro de la gente en la tierra. Y es interesante que Dios, en esa misma zona en donde Abraham había crecido antes que Dios lo sacara, ¿no es cierto? Y ahora que ya lo sacó de esa tierra de idolatría, es interesante que Dios le haya dicho a Abraham que mirara las estrellas. O sea, no sé si tendremos otro profeta en la Biblia a quien Dios le haya dicho que mirara las estrellas y las contara. Se cree que fue ahí en Babel cuando Abraham, posiblemente a través del estudio de las estrellas, se le pudo haber profetizado negativamente que nunca tendría hijos. Se cree que ahí recibió un antidiseño. Es por eso que ahora Dios toma a Abraham, lo saca y lo lleva a mirar y a contar las estrellas, porque por cada número que fuera pronunciado, algo profético iría sucediendo en el espíritu de Abraham, y las barreras que habían impedido la fructificación y la multiplicación se romperían. Bendito sea su nombre. O sea, en otros términos, lo que Dios le dice a Abraham, con otras palabras, es: no sé cuántas estrellas usaron los adivinos de Babel para pronosticarte que tú nunca tendrías hijos, pero hoy yo te saco para anunciarte que las mismas estrellas que usaron para declararte esterilidad, yo también las uso esta noche o esta mañana para declararte padre de multitudes, padre de mucha gente, y el agente bendecidor de las familias de la tierra vas a ser tú y todos los que crean como tú. Aleluya. Así que nosotros podemos decir, a ver si pones una música por favor, así que nosotros podemos decir: Señor, muchas gracias, porque tú nos llamas y tú empiezas a provocar en nosotros algo tan maravilloso que rompe nuestros límites. Fíjense cómo nosotros a veces ponemos límites en nuestra vida, y cuando pensamos que ya llegamos, Dios dice: epa, aún es por más, y es por más, porque la Biblia dice: porque más son los hijos de la desamparada. Y es por más porque el Señor dice: porque más. Y sabes que cuando Dios te abre el más, entonces tú empiezas a pensar que no hay nada imposible para Dios y que no hay nada imposible para aquel que cree. Así que el médico te dio un diagnóstico y tú dices: está bien, el médico hizo su trabajo, está diciendo lo que está malo, pero hay alguien que sabe cómo mejorar lo malo y hacer lo bueno. Hay alguien que sabe cómo sacar al pobre y ponerlo rico, cómo sacar al que está en tiniebla y ponerlo en la luz, cómo sacar a aquel que está metido y sumergido en miedos y terrores y sacarlo a ser una persona, un hombre con un espíritu valiente. Y ese es nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios y nada imposible para aquel que cree. Amén. Dale el mejor aplauso al Señor. Abraham le dijo a Dios: Dios, mira la situación en que yo estoy acordándome de lo que en la Biblia, ¿no? Del diálogo que tuvo Abraham con Dios. Señor, mira, soy estéril por tanto tiempo, pasan los años y nada pasa en mi matrimonio, nada pasa en mi vida. Pero mira que nosotros conocemos a ese Dios que irrumpe y hace las cosas distintas. Definitivamente Él no se ha detenido, y yo vengo a decirte que Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas y tiene más cosas contigo de las que jamás te imaginaste. Dios le responde: alza tu mirada y observa lo que tengo preparado para ti. Y Dios a ti te está diciendo: quiero, a Iglesia de Arica, que alces tu mirada y que observes lo que yo tengo preparado para ti. Los que han venido y se han añadido, que vienen de otros países. Y el Señor, ahora para Dios no hay griego ni cita, sabio ni libre, ¿cierto? No hay judío ni gentil. En Dios somos un solo pueblo. Y el Señor dice: yo quiero que alces tu mirada y observes lo que yo tengo para ti. Porque hoy Dios nos hace mirar, ¿cierto? Nos hace mirar y aprender de cómo vio a Abraham. Dice: miren a Abraham, porque cuando no era más que uno, yo lo bendije. Cuando no era más que uno, yo lo bendije.
y también lo multipliqué. Amén. Entonces, todo esto porque determinó Abraham poner su mirada en la promesa de Dios. En medio de una profunda crisis personal, y le creyó a Dios y creyó que Dios lo había llamado y que Dios lo había bendecido y que Dios lo iba a multiplicar. Tú y yo tenemos el ADN de Dios en nuestro ser. Nuestro destino es el ensanchamiento. Nuestro destino es la multiplicación. Nuestro destino es la bendición. Nuestro destino es ser gente fructífera. Así que el llamado es ensánchate, pero ensánchate sin límites. Fíjese que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por haberme creído, entonces eres de mi lado, le dice Dios. Por haberme creído, te lo cuento por justicia. Y sabe, Él quiere que creamos y sigamos creyendo. La otra vez hablando con Johnny Enlo, decía Guillermo, hoy día han aparecido tantos profetas de malas noticias. Y que te hablan del anticristo, y que te hablan de desastre, y que te hablan de hambruna, y te hablan de cosas terribles. Y la pregunta es, si bueno, pero si son profetas, ¿dónde están los portadores del evangelio? Porque evangelio significa buenas noticias. Es tiempo de seguir predicándole a la gente que Dios es soberano, que Dios trazó un plan desde antes de la fundación del mundo, y ese plan no culminará con Satanás al volante, sino con Jesucristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y una iglesia fructífera, una iglesia gloriosa, una iglesia llena del poder de Dios y del fuego de Dios, una iglesia que ve promesas cumplidas, una iglesia que avanza el reino de Dios y una iglesia que experimenta las bendiciones de Dios. Amén. Así que ensánchate. Dios le dice a Abraham, te estoy haciendo mirar las estrellas para que aprendas a creer sin límites. Y dice que le fue contado por justicia. Génesis 15, verso 6. Nadie podrá ver algo. Y fíjese que esto es muy interesante, porque aquí en Génesis 15, verso 16, Dios le empieza a mostrar a Abraham las estrellas y le empieza a mostrar y le dice, quiero que tú mires para un lado, quiero que mires, que mires lo más lejos que puedas mirar. Y dice que él creyó que Dios le iba a dar lo que él miraba. Y fíjense que aquí hay algo importante que quiero dejar en tu corazón, porque nadie podrá ver algo materializado en su vida, en su familia, en su ciudad, en su ministerio, si primero no lo ve con los ojos del Espíritu. No sé si usted ha llegado a ver el edificio. No sé si usted sueña a sus hijos corriendo, creciendo por ahí. No sé si usted sueña a su familia desarrollándose. No sé si usted sueña gente yendo a otros países a predicar la palabra. No sé si usted puede ver esta ciudad llena de grupos de conexión o de células, como le llamamos internamente nosotros. No sé si usted está viendo a lo mejor un posible, a ver, yo sueño con lugares aquí como en Azapa, como parcelas, donde vamos a tener nuestros centros de retiro, donde ojalá hayan canchas de fútbol, donde ojalá haya lugares de esparcimiento para que como familia podamos crecer y hacer cultura cristiana. ¿Por qué no pensarlo así? Si el Señor dice, mía es la plata, mío es el oro. A Dios le sobra lo que a nosotros nos falta, y si nosotros le creemos a Dios por propósitos buenos, Dios va a bendecir nuestras vidas. No sé si usted está pensando que esta ciudad se va a hacer atractiva por una ciudad que en su gran mayoría hombres y mujeres creen al Señor, temen al Señor, aman al Señor con todo el corazón, y hay gente apasionada en este lugar de la tierra. Que nuestra mirada sea una mirada sin límites. Johnny me decía, mira, mejor que tú te mueras hablando y llegues delante de Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué? Tú dijiste de mí que yo era más bueno de lo que yo era. Preferible que Dios diga, tú hablaste de mí que era más bueno de lo que era, antes de hablar en la tierra de que yo era malo. Nosotros tenemos lo que todo el mundo necesita. Por eso el llamado es, ustedes tienen la oportunidad de ensancharse en amor. Entonces, si Dios le mostró las estrellas a Abraham para sacarlo de su reduccionismo, es que también Dios nos muestra a nosotros las estrellas, y ojalá que las estrellas se conviertan en rostros de hombres y mujeres que claman por salvación,
que claman por la gente que cosecha, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Fuimos a un museo en Israel que se llama los Amigos de Sión, y ahí nos hicieron pasar por varios lugares y nos hacían poner en grupo ante una especie así como una lámpara, así como esa, más bajita, y curiosamente era un parlante, y aun cuando hubiera un grupo acá, otro grupo ahí, otro grupo ahí, que era más o menos esa era la distancia, nosotros podíamos escuchar solamente en nuestro sector el mensaje que ellos tenían. Había además aquí como una especie de madera, y al enfocar así ahí mostraba el rostro de una persona, y de inmediato aparecía en una pantalla, imagínense, toda tecnología de punta, una pantalla de el rostro, y empezaba la historia a mostrar en imágenes la historia de personas que habían hecho algo a favor del pueblo de Israel. Ahí apareció Corrie ten Boom, ahí apareció el de la lista de Shirley, ahí apareció la mujer Ana, creo que se llama, que liberó algo de 200 niños, se los metía debajo, los sacaba en tarros basureros para que no los exterminara, judíos. Ellos siembran árboles en homenaje a las personas que en la historia hicieron algo a favor del pueblo de Israel en el tiempo del Holocausto. ¿Se acuerdan de la lista de Shirley? Creo que así se llama, donde este hombre, por lo único que llora, es porque había sido de los malos, pero se convirtió en uno de los buenos. Y decide ahora que no exterminen a los israelitas, pero para eso tenía que sobornar a los nazis. Y él los sobornaba pagándoles. Y a la final, en un momento dado, salvó muchos, compró a muchos para que le dieran la libertad y no los exterminara, no los matara. Creo que en algún momento muestra un botón, algo así, pero él lamenta, dice, a lo mejor con lo único con lo que él se quedó, dice, un anillo. Dice, a lo mejor si hubiese negociado este anillo, hubiese salvado a 1 o 2 o 3 israelitas más. ¿Ve? Y bueno, cuando estamos ahí en esa experiencia, es inevitable no emocionarse por el milagro de, a pesar de 2000 años de que estaban esparcidos, que nadie interpretaba que Israel podría estar considerado siquiera en la Biblia, porque ya no estaba. Entonces todo era la iglesia, hasta que el 14 de octubre de 1948 Israel es reconocido otra vez por las Naciones Unidas como nación. A partir de ahí, mientras se mofaban, todos los que se mofaron no las han pasado bien, definitivamente ha sido así. Y Gran Bretaña, que debió haber sido alguien que protegiera en los últimos momentos cuando ellos iban a ser reconocidos nación, se mofaron de ellos, dijeron cosas displicentes, dijeron que para lo único que servía a los judíos era para hacer plata, pero que nunca iban a poder hacer florecer la tierra. Definitivamente hoy día ese imperio ya nada es, pero Israel sigue floreciendo, llegó a ser nación, sigue floreciendo y Dios la sigue bendiciendo y se ha convertido en el reloj paralelo de lo que pase con Israel, es lo que pasará con la iglesia. Por eso que tenemos que orar por la protección y la conversión de Israel. Tenemos que amar también lo que Dios ha amado. De ahí vienen los profetas, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Pero una de las cosas interesantes que pasó ahí fue que nos invitaron, en un momento apagaron todas las luces. Cuando entramos a ese museo nos sacaron fotos, y de repente dijeron, de esta gente que ha ayudado a Israel son millones de distintas partes, y la imagen te empiezan a mostrar, porque te van pasando de lugar en lugar, y llegamos a un lugar así como un teatro chiquito, y te empiezan a mostrar imágenes de mucha gente, muchos rostros de gente, está viniendo así como que te van acercamientos de gente, miles, y estos son los miles que han ayudado a Israel a través de la historia, y de repente vi mi cara ahí, ¡guau! Me vi ahí en la tele. Y claro, me acordé que me habían sacado la foto al comienzo, ¿no? Y después dijeron, extienda su mano, estaba todo oscuro, y que extendiéramos las manos así, y del techo salieron unos focos, y era curioso porque no eran luces, sino que eran rostros de personas. Eran rostros de personas. Y dice, tú tienes que extender las manos porque los amigos de Sión son personas que dan. Y tú estás siendo llamado a dar. Y ahí hay personas que se han unido a este dar. Y el próximo rostro puede ser tú. Era maravilloso porque tú movías las manos y aparecían rostros así, de distintas personas. ¿Sabe? Hay tantas maneras que Dios usa para hacernos mirar las estrellas.
Cuando miras las estrellas simplemente como un objetivo de realización meramente personal, no estás teniendo la mirada de Dios. Pero cuando miras las estrellas como personas necesitadas, que la vida les va a cambiar solamente porque tú abriste tu boca y llevaste el testimonio y la unción del Espíritu Santo en tu vida, eso va a ser maravilloso. Es maravilloso el precio o el pago que uno recibe cuando viste caritas tristes y después las ves distintas. Las ves que sonríen, las ves que se empiezan a desarrollar, las ves que encuentran identidad con Cristo. Definitivamente, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te saca de ser estéril a ser fecundo, te saca de donde estás para que tú te ensanches. Cambia tu mirada por la mirada de Él y te desafía a contar las estrellas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Invito a que al cerrar tus ojos los abras para el mundo espiritual y podamos tener la mirada de nuestro amado Señor Jesucristo, que incluso estando ahí en la cruz del Calvario, mientras había mofa, mientras habían lacerado sus espaldas, habían puesto una corona de espina en su frente, lo habían colgado en la cruz del Calvario, con todo el dolor que esto implica, Él miró hacia el futuro y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es indudable que esa mirada fue una mirada de compasión, fue una mirada de esperanza para el que se pierde, para el que está perdido, para el que está desamparado, para el que no conoce, para el que está solo, para el que está pobre, para el que está enfermo. De una u otra manera, nosotros somos llamados a ensancharnos, somos llamados a ensanchar nuestros corazones. Dios te dice: sincroniza tu corazón con el mío, porque en el nombre del Señor yo te profetizo en esta hora y digo que cuando tú eras un solo hombre, Dios te llamó. Cuando el Señor dice de ti y lo cuenta en el cielo, cuando yo llamé a Patricia, cuando yo llamé a Armando, cuando yo llamé a Olto, cuando yo llamé a Jorge, cuando yo llamé a Daniel, cuando llamé a Cristian, cuando llamé a Francis, cuando llamé a Esther, cuando yo llamé a Fresia, cuando yo llamé a María, cuando yo llamé a Armando, cuando yo llamé a Roxana, cuando yo llamé a Fernando, cuando yo llamé a... y empieza a imaginar los nombres, cuando yo llamé a tal persona, ella y él eran uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Así que cuando abras tu casa y empieza a llegar gente a saludarte, gente a una célula en tu propia casa, y tú dices: ¿pero qué pasó? Si yo quería ir a una y ahora viene gente a mí. Cuando la gente te pida la oración, cuando la gente te agradezca, Dios siempre dirá: cuando yo la llamé a ella, ella era una sola, ella era solo una persona, pero la bendije y la multipliqué.